análisis a ciegas. Bienvenido al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, que nos ilustre dentro de este tema de la situación de las cárceles. El tema constitucional y legal. El presidente de la República emitió el decreto 224 derivado de las disposiciones constitucionales. Sin embargo, él no acogió todo lo que podía dentro de la Constitución, por ejemplo, la libre movilidad continua, pero el presidente este domingo se quejó a través de su cuenta de Twitter, dijo: es deber fundamental de un Estado garantizar la vida de los ciudadanos sin discriminación alguna, es el derecho humano fundamental. Lastimosamente, hoy esa labor resulta imposible por decisiones judiciales que ponen restricciones exageradas a la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado para defender la vida. No nos permiten defender la vida, dijo el presidente, que se refería a los dictámenes de control de constitucionalidad ante los estados de excepción. Los jueces constitucionales dispusieron que la movilización y participación de Fuerzas Armadas en el control de la seguridad de las cárceles se debe limitar al perímetro exterior, incluido el primer filtro de ingreso de los recintos. Luego la Corte Constitucional rechazó este pronunciamiento del presidente, indicando que quien ha hecho un llamado de atención a ese organismo, pretendiendo así evadir sus propias responsabilidades. Ilústrenos, doctor Rafael Ollarte, que está facilitando la Corte Constitucional el control interno en las cárceles, ¿o no? ¿Qué han hecho la Corte Constitucional? Por favor, el audio, Rafael. Buenos días, don Miguel, un placer estar con usted, con don Mario, con don Arturo y con todos los amigos de Radio Democracia. Es cierto que hay normas constitucionales vinculadas. Tenemos, por una parte, un presidente de la República al que la Constitución le encarga, entre otros, el mantenimiento del orden interno y la seguridad pública. Lo hace a través de Policía Nacional, del cual es la máxima autoridad política, conforme al artículo 158 de la Constitución. Pero claro, cuando la Policía Nacional se ve desbordada y se genera esta grave conmoción interna, el jefe del Estado se ve en la obligación, porque no es un tema facultativo, no es que si quiero lo hago, si no lo hago, dicto el estado de excepción constitucional para que, saliéndonos del ámbito de la normalidad, pero dentro de la Constitución, puedan actuar otros entes públicos. En este caso, Fuerzas Armadas tienen por finalidad el resguardo de la integridad territorial, independencia política y la soberanía exterior del Estado ecuatoriano, pero en estado de excepción colabora en actividades de seguridad interna y de orden público. Ahora, el problema carcelario es un tema de larga data en Ecuador. Yo ayer revisaba mi hemeroteca digital y veía cómo una revista muy conocida en nuestro país hablaba de este problema ya en el año 60, que estaba absolutamente desbordado también el tema carcelario. Claro, en esos años no existían las redes sociales, no teníamos los celulares, no nos enterábamos de muchas cosas, pero ocurrían este tipo de situaciones. Ahora, ¿hay comodidad por parte del gobierno cuando se lanza el comunicado? Sí, por una parte sí. Es decir, a ver, no me dejan hacer lo que tengo que hacer. Y la culpa es de la Corte Constitucional. No, tu decreto también no es el de los más felices, ¿no? Y la Corte Constitucional contesta con un exabrupto. Pues, o sea, una corte en una nación se atreve a la estupidez de contestarle un tuitazo al presidente de la República. No, estamos mal. Ahí ya estamos jodidos. O sea, la Corte Constitucional le responde el tuit. No, ahí hay alguien que tiene que tener, hay alguien que tiene un problema cerebral en esa Corte para haber hecho lo que se hizo este fin de semana. Entonces estamos todos mal. Ahora, claro, tengo una Constitución que me dice que la privación de libertad tiene por finalidad rehabilitar al sentenciado y reinsertarlo en la sociedad. ¿Es eso cierto? ¿Esos centros de privación de libertad sirven para eso? Porque antiguamente, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad nos decían que las cárceles, ahora llamados centros de rehabilitación, centros de privación, no sé, todos los eufemismos que utilicemos, yo no los voy a utilizar. Las cárceles eran las universidades del crimen y han pasado de ser universidades del crimen o escuelas del delito a ser centros de inteligencia criminal, esas cuestiones. Pues. ¿Y por qué se produce esto de que esas cárceles se han transformado en centros de inteligencia criminal? ¿Acaso la fuerza pública está contaminada? Entonces uno dice, bueno, el cuerpo de guías penitenciarios tenemos un grave problema ahí. Pues. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? ¿Quiénes ingresan y por qué pasa lo que pasa? Cuando eso debería estar controlado por guías penitenciarios, pero resulta que ahí tienes la puerta abierta, dicen que de la cocina, para que ingresen armamento, drogas, incluso dinamitas, granadas y cosas de las más increíbles.
que en las cárceles tú tengas cobertura celular. Pero si esto lo normalizamos cuando se decía en las entrevistas al señor Jorge Glass, cuando veíamos que determinado político preso tuiteaba, mandaba mensajes, videos, lastimeros en Navidad, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, pero ¿cómo hay cobertura celular en esas cárceles? Ah, bueno, entonces sigamos presionando esos centros de inteligencia criminal. Y esos líderes metidos ahí mandando a matar a otros. Porque claro, aquí hay una cuestión. No vamos a generalizar en el sentido de que todos los privados de libertad son unos malos malditos, como creen muchos y que se merecen lo que está pasando. Hay gente que ha cometido errores y están pagando sus culpas. No decimos pomposamente en la Constitución ecuatoriana que no hay pena de muerte, pero hoy día, Dios no lo quiera, tocó madera, que uno pise un centro de privación de libertad, ¿qué implica? que está en riesgo la vida y que si uno salva la vida, bueno, la integridad física y más aún la psicológica, bueno, ¿qué será de aquello? Entonces, esto no es novedoso, lo que pasa es que la tecnología exacerba este tipo de cuestiones. Ahora, si no se puede controlar a las cárceles en el Ecuador, y eso en cualquier sociedad, peor el resto. Es decir, lo que estamos viendo, el rebote del auge delincuencial, que es una desgracia, especialmente en nuestro puerto principal, y en Quito no nos quedamos muy atrás tampoco. Bueno, si tú no puedes controlar las cárceles, peor las calles, pues, o sea, si no puedes controlar unos tipos que están privados de libertad, ¿qué vas a poder controlar? Pues la gente que está al aire libre. Y la gran solución de algunos es soltemos no más gente, porque la solución ha sido esa, pues. Mira qué brillante. Entonces, porque ahora veo que se andan quejando por ahí que la prisión preventiva, que las penas privativas de libertad. Entonces, eliminemos todo, dejemos nomás la cosa ahí, porque ha sido peor. Pues. No, cuidado, la calentura no está en las sábanas. Y también en el Ecuador, hay que decirlo, ha existido por ciertos grupos con agenda un afán permanente de debilitar a las Fuerzas Armadas. Un afán permanente de desprestigiarlas. Y trasladar a la Fuerza Armada diciendo, es que como ya no hay conflicto, porque además esa gente tiene bola de cristal, pues esta gente sabe que no van a haber conflictos externos, que no hay ninguna amenaza externa, que no deberían haber Fuerzas Armadas, bueno, y que deberían dedicarse al combate al crimen. ¿Y eso qué hace? Ya hemos visto otras naciones lo que ha ocurrido cuando usted involucra permanentemente a Fuerzas Armadas al combate del crimen. Se contaminan las Fuerzas Armadas. Y resulta que si en el Ecuador se llega, y eso espero que nunca ocurra, a contaminarse las Fuerzas Armadas, estamos fregados. Porque si estamos repodridos con el tema de contaminar Fuerzas Armadas, yo no sé qué haremos, mejor cerramos nomás el país. Apagamos, y que el último apague la luz. Impedir su funcionamiento normal. A eso también nos hemos dedicado. Entonces, claro, tenemos una Corte Constitucional, algunos de cuyos miembros dicen que los estados de excepción no sirven para nada respecto a esto. Sí es cierto, la delincuencia es estructural, el problema carcelario es estructural, y usted no va a arreglar el tema delincuencial y no va a arreglar el tema carcelario a punta de estados de excepción. Pero si la cosa ya se le sale de las manos, como ha ocurrido con el tema delincuencial y con el tema carcelario, ¿qué quiere? Que la gente se cruce de brazos. Y entonces la Corte, porque además por último habría que tener sinderesis en esta materia. Si usted me anda diciendo que los estados de excepción no sirven para esto, entonces ¿para qué los declara constitucionales? ¿Y para qué me crea la fantasía? Porque eso es lo que está haciendo la Corte Constitucional con una irresponsabilidad brutal, de decir, sí, declaro la constitucionalidad, pero le recorto todas las facultades pues, y le dejo igual que antes. Pues. Entonces, ¿qué me dice? Ya le he dicho que el estado de excepción no sirve para el tema carcelario, pero siga nomás. Entonces, cuando usted quiere hacer algo nuevo, no le dejan. No, pero las Fuerzas Armadas tienen que seguir afuera. Entonces, las Fuerzas Armadas hoy día son las culpables de lo que está pasando en las cárceles cuando usted le ha recortado. Me parece, vea, sarcástico que la Corte diga, y las Fuerzas Armadas están afuera y hacer uso progresivo de la fuerza, cuando tú mismo le has declarado hace 3 meses la inconstitucionalidad del reglamento de uso progresivo de la fuerza. Entonces tú me declaras la inconstitucionalidad del reglamento de uso progresivo de la fuerza y le dices a las Fuerzas Armadas, pero hará uso progresivo de la fuerza. ¿Y cómo? Pues porque la gente hoy día se pregunta, ¿por qué cuando estamos en estado de excepción por el tema delincuencial no veo Fuerzas Armadas en las calles? Porque le estás diciendo algo que tú ya dijiste que no puede hacer. Entonces, esta cosa medio chistosa que estamos viendo con nuestra Corte Constitucional a mí me llama poderosamente la atención. Ahora, esto de intentar de hacer a las Fuerzas Armadas cada vez más civiles, cada vez más policiales y cada vez menos militares, naturalmente tiene una finalidad política harto profunda. Ahora, si vamos a añadir a esto la mano blanda con el tema delincuencial y con el tema de las cárceles, todo esto promovido, porque claro, usted ve policías que no hacen uso del arma de servicio y prefieren dejarse ultimar, y no ha pasado 1 o 2 veces.
es harto seguido. Luego usted tiene una policía que dice, bueno, yo ingreso a los centros penitenciarios, ¿y qué? Para que me agarren a balazos, pues porque tengo que hacer uso progresivo de la fuerza. Primero tienen que matarme a 3 para ver si puedo utilizar o no la fuerza, porque es bien fácil en el escritorio, escribiendo papeles, decir, la policía debió haber hecho esto, las Fuerzas Armadas debieron haber hecho esto, y usted tiene policías presos, militares procesados. Y luego cuando usted quiere tener unas Fuerzas Armadas disciplinadas, no le dejan. Ya hemos visto cómo nuestra Corte Constitucional, también graciosamente, a un militar, creo que era marino, y Roberto creo que era marino, que tenía hijos extramatrimoniales, lo dieron de baja, lo devuelven chistosamente porque las Fuerzas Armadas deben ser civiles, poco menos. Entonces usted no gobierna su casa, pero un buque, pues. Entonces tratamos de hacer todo esto, debilitar a las Fuerzas Armadas. Mire, en el tema carcelario, que ya es un caldo de cultivo para todos estos males delincuenciales de la República, y la gente, uno dice, nada se hace. Porque esa gente que entra a un centro de privación de libertad, ¿a qué dedica el día? A ver pasar los minutos, a resguardar su vida, ojalá que no le afecten su integridad personal en todos los órdenes, porque ahí no hay instrucción, ahí no hay trabajo, ahí no hay disciplina. ¿Y usted quiere que no pase lo que pasa? Bueno. Doctor Rafael Ollarte, ilústrenos un tema que con mucha propiedad lo ha señalado. El tema de los derechos, porque hay que decirlo también, en la Corte Constitucional, una corte respetable, hay muchos teóricos, hay que decirlo, hay muchos teóricos que anteponen los derechos. Por cierto, los derechos están primero, no solo porque esta Constitución de Montecristi lo haya señalado, la Carta Universal de diciembre del 48 consagra que una persona nace con los derechos, pero hoy, ¿cuáles son los derechos que sirven? Los derechos para que no actúen Fuerzas Armadas al interior de las cárceles, derechos de los presos que sí lo tienen, y no tienen derechos los que han caído 68 este fin de semana. Yo relacionador público no soy y no voy a hablar con ningún ambaje, ni arreglar el tono ni el lenguaje. Nada de eso voy a hacer. Los derechos están primero, por supuesto que están primero, pero los derechos de todos, pues, incluyendo de los privados de libertad, de los presos, pues, porque llamarles PPL a los presos no me arregla a mí mucho las cuestiones. No vaya a ser que se ofenda un preso que le digan preso, o reo, o recluso. No, ¿cómo le vas a decir? Tiene que serle PPL, porque para que no tenga no se le afecte la epidermis, pues, en esta cuestión. ¿Los derechos de quién? De los presos que no son rehabilitados, de los presos que hoy día ven amenazadas sus vidas. Eso es lo que se logra. Pero si usted está defendiendo así a los presos, no me ayudes, compadre, pues, así nomás. Esa gente que usted veía el fin de semana que pedía la intervención, ingresen. No se puede. No vaya a ser que aquí se roce, pues, algún precedente de no sé quién, pues. Entonces, ahí estamos. Ahora, entonces, ni de los presos, ni de la ciudadanía, nada, ¿ya? Esta cosa ideológica y de agenda que tiene la Corte en esta materia, que no ayuda a nadie, sino a ellos tal vez para describir ponencias o algunas cosas, o decirse lo brillantes que son el día de mañana en alguna conferencia o en alguna clase en donde la gente nunca ha visto ni por fuera, pues, un centro de privación de libertad. Hay organizaciones, hay instituciones que cuestionan la actuación a veces de los estados anteponiendo los derechos humanos. ¿Cuántas ocasiones ya se ha observado cuando han ingresado a las cárceles y por las muertes que han protagonizado al interior de las cárceles? Y quisiera citar instituciones respetables como Human Rights Watch que han observado, ¿pueden las Fuerzas Armadas, puede la fuerza pública intervenir a riesgo de que le observen violación de derechos humanos? Porque caso contrario, con el argumento, respetable por cierto, de la defensa de los derechos humanos, habría que dejar esto que quede así y que siga este espectáculo gravísimo. ¿No son los organismos internacionales también que presionan e impiden, además de lo actuado por la Corte Constitucional? A ver, los estados de excepción no tienen por finalidad violar derechos fundamentales, sino resguardarlos. Se le presenta una contingencia extraordinaria, los órganos institucionales habituales del Estado no pueden enfrentar la contingencia y por lo tanto hay que tomar medidas de excepción. Cierto es que en los estados de excepción se pueden limitar o se pueden restringir derechos fundamentales, pero la finalidad de un estado de excepción no es violar derechos. Por eso, de hecho, hay responsabilidad ulterior en los estados de excepción. En este caso, las Fuerzas Armadas, frente a un azote delincuencial extraordinario,
y a una situación que ya ha desbordado toda actuación normal del Estado en el tema carcelario, obliga a tomar medidas de excepción. Naturalmente, dentro de las medidas de excepción debería estar el tema de trasladar fondos presupuestarios para el tema carcelario, y también debería estar el tema de Fuerzas Armadas, porque ya hemos visto, guías penitenciarios, bueno, no hablemos de eso, Policía Nacional desbordada, y el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea afuera, en el perímetro. Con eso no vamos a lograr nada, y no vamos a lograr ni siquiera cumplir uno de los derechos fundamentales de los presos, que es ser rehabilitados, porque la Constitución, que es un papel mojado para estos señores, parece, porque no la leemos completa, la leemos a conveniencia. Cuando queremos nos aferramos a la letra de la ley, y cuando no nos gusta la letra de la norma, nos la saltamos olímpicamente, que sí te ordena, pues, a que los privados de libertad tienen que tener instrucciones y educación, que sí te ordena, pues, de que deben tener trabajo dentro de los centros penitenciarios. Nada de eso hay, nada de eso hay. Peor aún, disciplina, eso no hay. No, cuidado, no vaya a ser que salga gente disciplinada, no, esa gente no te sirve, pues, para esos grupos. A mí no me queda clara la discrepancia que tengo con el coronel Mario Pazmiño, pero vamos a asumir que tenemos alguna discrepancia. Yo no la veo claramente. Es con relación al empleo de las fuerzas. Sí, entiendo. Ahora, yo estoy de acuerdo de que en esta situación de excepción se tiene que utilizar las Fuerzas Armadas. No tenemos de otra. Es que no tenemos de otra. A mí me encantaría que las Fuerzas Armadas se dedicaran solo a su función específica, que es resguardar la integridad territorial, la independencia política y la soberanía exterior del Estado ecuatoriano. Me encantaría, pero en los estados de excepción usted tiene que hacer uso de Fuerzas Armadas. No le toca de otra. En lo que no creo, y no creo que estemos yendo para allá, y no creo que el coronel Pazmiño esté yendo para allá, en el sentido de transformar como permanentemente policiales a las Fuerzas Armadas, porque eso es algo que daña a las Fuerzas Armadas. Correcto. O sea, si usted dedica a las Fuerzas Armadas permanentemente a hacer labores policiales, el momento en el que les toca cumplir su rol específico no lo pueden cumplir, y en eso hay ejemplos históricos terribles, de Fuerzas Armadas que las tornaron policías, y que por ser policías, cuando les tocó enfrentar una amenaza exterior, fracasaron rotundamente. Entonces no hay que llevarles para allá. Doctor Ollarte, si me permite un apunte nomás, el Corte Constitucional u organismos internacionales dicen, cuidado con violar los derechos, hay que garantizar los derechos de los presos, y el resto, los asesinados, los inocentes, ¿por qué no habla la Corte Constitucional de eso? Eso es lo que, ¿los derechos de quién? ¿De las cúpulas mafiosas? ¿De las cúpulas mafiosas de seguir haciendo lo que están haciendo? ¿De los líderes delincuenciales de seguir haciendo libremente lo que están haciendo? Esos son los derechos de los que estamos hablando. Porque yo le insisto, con esa inacción a la cual nos somete la Corte Constitucional, ni siquiera los derechos de los privados de libertad están asegurados. Todo lo contrario, lo que estamos asegurando es que esa gente muera. Y muera de la peor manera dentro de los centros de privación de libertad. Y los amigos de la Corte Constitucional, les digo amigos por decirles, insisten en que se siga haciendo lo mismo y que ha fracasado 10.000 millones de veces. Cuando se quiere hacer algo para solucionar el tema, no, sigue nomás haciendo lo otro, que ya te he dicho que no sirve, pero sigue nomás haciendo lo otro. Ahora, en el tema de Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas fueron debilitadas absolutamente en el tiempo del correísmo, debilitadas absolutamente, porque claro, no te servían, pues no te convenía. Vos lo que querías tener era un grupo de guardias de seguridad como lo tienen en Venezuela, pues la Fuerza Armada Bolivariana no pasa de ser un grupo de guardias de seguridad. Además, un país que no ha tenido nunca ni una guerra exterior, ¿no? Por si acaso, ¿no? Hay que recordar eso. Las Fuerzas Armadas, ojalá, y eso es algo que el gobierno tiene que volver a hacer, no solamente el tema carcelario, claro que hay que solucionarlo con medidas estructurales, presupuesto, formación de los llamados guías penitenciarios, hay que volver a la normalidad, pero mientras no volvamos a la normalidad, hay que actuar en estado de excepción con medidas excepcionales, pues eso también, ojalá que lo pudiera entender la Corte, no creo que lo entienda jamás. Pero en los tiempos para volver a un tiempo de normalidad constitucional y que el día de mañana lo que hoy tenemos en las cárceles y lo que hoy tenemos como delincuencia no se transforme en narcoguerrilla. Porque aquí se nos mete una narcoguerrilla y sonamos. Espero que los papelitos de la Corte sirvan para eso, ¿no? Espero, pero no va a ser así. Porque además hay gente que nunca te responde nada. Pues miembros de la Corte y de los tribunales han habido miles, cientos, perdón, voy a decir. Y nadie se acuerda luego quiénes son. Pero la fregada quedó, pues. Luego esa gente vuelve a sus aulas de clases a tontear y todavía siguen en esas cosas. Y bueno, y el resto del país fregado, así estamos. Ley de derribo, con Súper Tucano, a mí me encantaría, o sea, tenemos que nos dicte una ley de derribo que es necesaria, pero ¿y el poder aéreo ecuatoriano en qué está? Porque además los ecuatorianos exigimos seguridad, los ecuatorianos exigimos de que las Fuerzas Armadas actúen, y resulta que las Fuerzas Armadas no tienen un presupuesto para infraestructura.
Es decir, nuestra Fuerza Aérea tiene, ojalá, creo que 18 Super Tucano, no sé si sirve, o sea, todos, ¿ya? Entonces, 18. No te vuela un avión supersónico, tal vez para el día, no sé, el 9 de octubre, volverá un hito, un chita ahí, algo ahí botado. ¿Cómo está nuestra Armada? Los buques chilenos que se adquirieron, que eran usados y que eran repotenciados desde 2007 y no hemos tenido otros. Entonces, el ecuatoriano exige cosas de las Fuerzas Armadas, pero cuando se habla de presupuesto, no, es que no estamos en guerra, porque el ecuatoriano es adivino, entonces es un gallo que adivina, entonces dice, no va a pasar nada. Yo le recuerdo que, por ejemplo, para instruir un piloto de combate, en avión moderno de combate, se requiere más o menos 6 años de instrucción. Entonces, aquí tenemos estamos bien fregados con esto. Entonces, aquí nos pasa algo y estamos fregados hasta el 2028 nomás. Entonces, esperemos que hasta el 2028 aquí no pase nada, ninguna cosa mayor, porque si no, vamos a estar pidiendo... es que el Ecuador nunca ha sido invadido. El Ecuador nunca le han ocupado un par de provincias. Al Ecuador nunca lo han atacado, nunca lo han agredido. No tuvimos el caso de Angostura. El caso de Angostura, ¿por qué fue? Colombia hizo una Angostura con Ecuador lo que no se atrevería a hacer con Venezuela. Peor con Brasil. Entonces, ¿con qué lo hace con el tonto del barrio que somos nosotros? Entonces, los ecuatorianos exigimos seguridad, pero no queremos pagar por la seguridad como que la seguridad fuera gratis. Pues. Entonces, no queremos. Entonces, denostamos Fuerzas Armadas, desprestigiamos con la gentil colaboración de ciertos grupos. Tenemos dominio territorial en Ecuador. Recuerden, ¿por qué en Ecuador no hubo guerrilla? Porque Dios es grande, sin duda. Porque estamos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, sin duda, por eso, cuando en Colombia existía ¿cómo es? Las FARC en toda su potencia, y en el Perú, el Sendero Luminoso en toda su potencia, en Ecuador no había nada porque somos buenos, pues debe haber sido por eso. No, señor, porque había dominio territorial. Usted tenía cuarteles militares disgregados en toda la República. Entonces, muy fregado que se te instale una guerrilla cuando tienes un cuartel militar a la vuelta de la esquina. Pues. Además, unas Fuerzas Armadas muy cercanas a la sociedad ecuatoriana. ¿Qué hizo el correísmo? Cerremos cuarteles. Ay, mira qué solución. Siempre me pareció que esta tenía una segunda intención. Entonces, ahora estamos hablando de que aquí se nos está metiendo, especialmente en la provincia de Manabí, el tema del narcotráfico y que mañana tenemos una narcoguerrilla. Claro, ahí está, perdiste el dominio territorial chistosamente. ¿Quiénes eran los ministros de defensa del correísmo? El poeta, la señora escritora erótica, ni sé qué cosas más, porque había que despreciarles a las Fuerzas Armadas. Hoy día estamos pagando eso. El señor Ricardo Patiño también. El señor Patiño también. Por eso. Entonces, los patiños y las tonterías, ¿no? Eso es lo que tuvimos harto rato, un buen rato. Entonces, los ecuatorianos creen que lo que pasa hoy día es por gravitación espontánea. No, eso tiene una causa y la causa es haber perdido absolutamente el dominio territorial. Tal vez la solución sea, pero claro, y la solución es a largo plazo, porque además la Corte Constitucional te dice, yo ya le he dicho lo que tiene que hacer, no sé lo que le he dicho que tiene que hacer, pero son cuestiones que no son para mañana, porque a mí también se me pueden ocurrir geniales ideas. Claro, la prevención, en algún momento hay que prevenir también, es fundamental, ¿no? Sí. Efectivamente, pero claro, algún rato tenemos que salir del estado de excepción y volver a la normalidad, pero ¿eso cuánto demora? Entonces, a mí también se me puede ocurrir también ideas geniales. Entonces, yo puedo decir hoy día, deberíamos tener entonces una Guardia Nacional o una Gendarmería, es decir, una fuerza policial integrada por miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional a cargo del Ministerio de Defensa, que coadyuve con estas cuestiones de seguridad interna que sobrepasan totalmente a la Policía Nacional, como en México, por ejemplo, ahora están con el tema de la Guardia Republicana o Guardia Nacional. Los peruanos tenían y desaparecieron eso el 88. Arturo Torres decía que el gobierno no tiene el mapa completo, no tiene el mapa completo ni en esto ni en muchas cosas más, lamentablemente. Entonces, esta es otra de las cuales no tiene el mapa completo. Pero bueno, estamos en el problema y hay que afrontar el problema incluso con los obstáculos que te pone la Corte Constitucional. O sea, ya sé que la Corte lo ha hecho mal, a mi juicio lo ha hecho pésimo, pero bueno, entonces ya tenemos ahí la cosa y hay que seguir enfrentando. Y no lo vamos a lograr simplemente cambiando al director del SNAI, cambiando al comandante de la policía, porque eso podemos seguir permanentemente cambiando comandantes de la policía y pues, cambiando directores del SNAI. Y cuidado que esto para la democracia es terrible, porque el día de mañana va a venir el autoritarismo, porque la gente a la larga en algún momento quiere orden, quiere paz, quiere seguridad, ya quiere salir del tonteo. Entonces, no vaya a ser que te salga uno que te ponga mano dura, pero te ponga mano dura no democráticamente, que es la mano dura que no le gusta a ciertos señores. Parece que les gusta la otra mano dura, la mano dura autoritaria. Ahí es cuando cierran la trompa. Porque yo quisiera ver a esta corte diciéndole lo mismo a Correa. Uy, no. Cerraban nomás la boquita. Ahí sí no hubiesen dicho absolutamente nada. Y cierto que se requiere hoy día,
pero no de la boca para afuera por parte del gobierno. Apoyo irrestricto a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Porque eso de decirle, lo apoyo, pero si usted hace uso del arma de servicio se jode, bueno, entonces... No hay apoyo. Claro, dejemos nomás la cosa ahí. Y en un rato, lamentablemente, vamos a tener que coger el toro por los cuernos y mientras más tarde sea, peor va a ser. Sí, ojalá sea más temprano que tarde. Muchas